El fuego y las rosas, de Per sempre 73, capítulo 2, parte 3, talento de artista. Dentro de su camerino, Terrence tuvo que apoyarse en la silla para no colapsar de nuevo. Le faltaba el aire. «Bastardo, tú eres solo un pequeño bastardo». Aquellas palabras continuaban a rebotarle en su mente como astillas locas. ¿Cuántas veces las había escuchado en su terrible infancia, pronunciadas por una histérica y fría voz femenina? Había intentado alejar de sí mismo por tanto tiempo aquellos recuerdos. Había escapado de aquel dolor toda su vida, pero éste insistía en permanecer unido a él, esperando siempre el momento preciso para atacarlo. La prueba de pocos minutos antes había solo reabierto la herida. Recordaba todo, cada sensación, lamentablemente. El rostro hinchado y carente de dulzura era aquel de la mujer que su padre había desposado sin amor, aceptando la voluntad de sus padres para realizar su futuro respetable con una persona digna de su linaje. Un duque de Granchester, 10º en la línea de sucesión a la corona británica, no hubiera jamás podido oficializar su unión con una simple actriz americana, agregando el hecho de haber quedado embarazada fuera del matrimonio. Habría sido un escándalo sin precedentes para la histórica familia emparentada con los Tudor. Que los dos jóvenes se amaran con un amor sincero y profundo y que ella llevara en su vientre el fruto de aquel auténtico sentimiento no tenía ninguna importancia. Richard y Eleanor, su padre y su madre, habían sido separados sin piedad por la intrusión de la poderosa hipocresía que se escondía detrás del respeto, del decoro y del honor. A su padre siempre le había reprochado la falta de coraje que no le había permitido luchar por sus afectos. Su vida era el trágico resultado de aquella temerosa sumisión a las imposiciones de sus familiares en nombre de un inútil título nobiliar. Ellos eran los Granchester. Richard repetía constantemente aquella frase, haciendo énfasis en el nombre que se convertía en la única justificación para defender las elecciones equivocadas de su juventud. Era consciente, se había arrepentido amargamente de haber perdido a la mujer de su vida y de haberle arrebatado de los brazos con tan solo 3 años a su hijo para llevarlo con él a Inglaterra. Pero delante de Terrence nunca había demostrado algún indicio de consternación o arrepentimiento. Al contrario, se había ocupado para que la única mujer que realmente los había amado fuera definitivamente borrada de sus vidas. No le permitía siquiera de pronunciar su nombre, repitiéndole brutal y continuamente que ella se había marchado porque no había querido ser madre. Terrence tenía poquísimos recuerdos de sus primeros años de vida, los únicos en los que había sentido el calor de una caricia. Toda su infancia la había pasado en un total aislamiento dorado del mundo. Richard lo había rodeado de todo tipo de comodidades y maestros muy capaces que lo mantenían ocupados a un ritmo frenético todos los días entre clases y deportes. Nunca había tenido amigos. En sus primeros años de vida recordaba haber visto muy poco a su padre. Él siempre le era esquivo. Cuanto más crecía su hijo, con un inquietante parecido a su madre, más parecía rechazarlo. Muchas veces había agachado la mirada en un inexplicable silencio mientras que el niño, de rasgos delicados y ojos tristes, le pedía que solo jugaran o lo hiciera sentarse sobre sus rodillas. Terrence había escuchado su voz solo en los pocos minutos que le concedía después de la cena, cuando le pedía le informara brevemente sobre sus progresos en los estudios y en el piano. Sin embargo, nunca le había dedicado una sonrisa y nunca había recibido un cumplido por los resultados obtenidos. Sus manos, esas sí estaba acostumbrado a sentirlas sobre él, cuando lo golpeaba por cualquier capricho o impertinencia, sin darle el beneficio de la duda o la mínima posibilidad de explicar que sus reacciones eran solo reclamos de afecto hacia él. Aquellas bofetadas lo quemaban como el fuego en su piel. A veces se despertaba en medio de la noche sudoroso sintiendo sus mejillas arder. Entendía, cuando sucedía,
que la causa desencadenada eran solo pretextos. Esa actitud rígida y distante era la forma en que su padre solía castigarse y a todo aquello de bueno que había producido en su vida. Esas bofetadas eran referidas a su propia cara. Él no quería permitir que ese niño le recordara cuán llena de amor y alegría podría haber sido su vida si tan solo hubiera tenido más fe en sí mismo. Pero las mayores humillaciones, Terrence las había sufrido en los momentos en que su padre no estaba en casa, y su madrastra podía derramar todo su odio e insatisfacción por aquel matrimonio de conveniencia en el cual los únicos momentos de humanidad e intimidad habían tenido una sola intención procreativa, regalándole 3 hijos que se parecían a ella en el físico rechoncho y en su naturaleza vana. Un verdadero marido nunca lo había tenido. Respecto al sereno cuadro familiar que actuaban delante de la alta sociedad londinense en todos los eventos públicos, Terrence se había convertido para ella en el emblema de su fracaso como mujer, la condena constante que la hacía tomar conciencia que su Richard había ya alguna vez estado enamorado. Le hubiera gustado asfixiar con sus propias manos el fruto de ese amor que él nunca había suplantado en su corazón, incluso si su comportamiento y sus palabras no lo demostraran. Por eso se divertía afligiendo a ese niño, lo trataba siempre con dureza, una dureza aún más extrema si se comparaba con los tratos amorosos con los que cuidaba a sus hijos. Y no dudaba en golpearlo con violencia injustificada. A veces usaba incluso un látigo. «Pero no he hecho nada», sollozaba el pequeño Terry mientras, como una fiera con rabia, lo atacaba. «¿Que no has hecho nada? Viniste al mundo, pequeño bastardo, en una familia que nunca te ha querido. Esto es más que suficiente». Cuando se rebelaba contra el constante hostigamiento que lo obligaba a sufrir diariamente, ella amenazaba con llevarlo al infierno, como llamaba para espantarlo a una pequeña habitación oscura escondida en un sótano, en el ala más aislada del castillo. Lo arrastraba de los cabellos cuando quería castigarlo por algún acto rebelde, arrojándolo en la oscuridad durante horas, porque incluso los sirvientes no podrían sentirlo llorar. Le gustaba escuchar su llanto y sus gritos mientras golpeaba con sus pequeños puños desesperadamente la puerta. «Y ahora te quedarás aquí tranquilo en el infierno», decía con una sonrisa cruel. «Es el lugar al que perteneces. Tú y aquella cualquiera de tu madre. Es inútil que llames a tu padre, Terrence. Él no puede escucharte. Y si incluso pudiera, no movería ni un dedo para ayudarte. Tu padre nunca te ha querido. Tu padre nunca te ha amado». Ese argumento irrefutable con el que siempre lo agredía impetuosamente lo hería aún más dolorosamente que la violencia física. Terrence aún recordaba estremeciéndose por el terror que le provocaba aquella opresiva oscuridad y aquel silencio que era solo interrumpido por el chillido de los ratones. Sentado sobre una caja con los brazos sujetos a las rodillas, recordaba de haber llorado ríos de lágrimas en sus largas horas de castigo, pidiendo ayuda a sus padres. Ninguno de los dos, sin embargo, había intervenido para ayudarlo. En su inmadura psicología infantil se había convencido de merecer aquellos castigos. Pensaba que nadie le manifestaría su afecto porque realmente no era digno de recibirlo. Con el tiempo, el llanto había generado una ira incontrolable. Se había jurado a sí mismo que nunca más permitiría a aquella mujer y a su padre que lo vieran llorar. Él ya no necesitaba su comprensión. Se había decidido a ser fuerte y a coserse una armadura para no sucumbir. Desde entonces, no había podido derramar una lágrima de frente a su sufrimiento. Por cuanto probaba 1000 veces, Beatrix de Granchester no había logrado volver a someter su orgullo. Aquel chico, bello como el sol, que estaba creciendo irreverente y arrogante, no se prestaba más a ser destruido psicológicamente por ella.
Todo esto hacía que su presencia fuera aún más odiada bajo el mismo techo. Muchas veces había manifestado a su esposo la intolerancia por su comportamiento soberbio, cayendo en un desahogo de noble mujer mimada. Sin embargo, él nunca había dado importancia a sus quejas, atrincherándose aún más en su inercia. Terence a menudo lo miraba implorante, preguntándose por qué nunca lo defendía. ¡Demonios! ¿Alguna vez él había amado a su madre? Para evitar esos momentos de extrema incomodidad, o tal vez para proteger a su hijo de su esposa, Richard lo había mandado muy joven a estudiar en un internado. Su dorado exilio de su casa, lo había llamado Robert inconscientemente durante la audición. Con aquella exacta sensación de aislamiento forzado, había vivido sus largos años de estudio en el Real Colegio San Pablo. En ese periodo se había cerrado aún más en sí mismo, erigiendo gruesos muros de frialdad entre él y el prójimo. Su comportamiento indisciplinado y cínico eran solo el resultado de su deseo de protegerse en la vida para evitar otras bofetadas. Pero de esa manera había llegado a convencerse que no le convenía mostrar a los demás sus sentimientos sinceros e indefensos. La felicidad entonces era para él un ridículo sentimiento, o al menos un privilegio que no le había sido concedido. Nunca la había sentido y se sentía destinado a ser ignorado por ella como un ser insignificante. Solo una vez había vislumbrado en su vida la posibilidad. Había sentido una suave brisa dulce y delicada que podría haber aturdido y disuelto su dolor. Aquella felicidad se había divertido a pasearse frente a él para mostrarse que realmente podría existir, pero fue solo un momento, confinado en su mundo de lo irrealizable, una dulce quimera, otra burla más para él y para sus inútiles esperanzas. Y desde entonces, Terence se había convertido en un hombre joven de corazón duro, más frío y más desencantado. Usaba y se dejaba usar sin involucrar su alma de ninguna manera. Y sentía el deseo de atreverse para ir siempre un paso más allá y presionar el acelerador para que en los contornos borrosos de su huir perenne no lograra nunca enfocarse a la realidad, que muy dentro de él le hubiera gustado disfrutar lentamente. Bajo el peso de plomo de sus pensamientos, el apuesto y exitoso actor se apoyó contra el cristal sosteniéndose con el brazo derecho. Podía ver su rostro exhausto. En la escena había llorado, dando rienda suelta a la ola de sensaciones explosivas que lo habían penetrado. Pero ahora, por cuanto se esforzara, sus ojos húmedos no lograban producir ni siquiera una sola lágrima, avaros por naturaleza, como en cada situación concerniente a su vida real. Robert lo esperaba fuera del camerino sin darse cuenta de sus tribulaciones internas. Desde el fondo del corredor vio correr a Greta, acercándose a él con una expresión de horror. ¡Robert! ¡Sucedió una cosa terrible! ¡Eleanor Baker! Tan solo al escuchar ese nombre, él palideció. ¿Eleanor? Greta, ¿qué le ha sucedido a Eleanor? La presionó nerviosamente. Un fanático loco, Robert. La esperó fuera del teatro para atacarla. Ella intentó defenderse y fue apuñalada. La han transferida al Columbia Presbyterian. Creo que ahora está en sala de operaciones. El director comenzó a organizar la oportuna secuencia de cosas por hacer para alejarse del lugar sin alimentar demasiada la charla. Tengo que ir al hospital de inmediato, pero primero tengo que avisarle a Terence. Greta, te pido la máxima de las discreciones con esta noticia. Avisa a todos que las audiciones se posponen hasta mañana por la mañana porque tuve que acompañar a Terence al hospital debido a una enfermedad. No des otras explicaciones sobre esto, por favor. Tengo que decírselo a Terence, repetía preocupado dirigiéndose hacia la puerta de su camerino, pero Terence ya estaba ahí de pie, petrificado por el shock. Había escuchado los gritos de Greta y se había dirigido al umbral para entender lo que había sucedido. Hathaway lo alcanzó y lo sostuvo por los hombros. No te preocupes, no le pasará nada. Vamos rápido al Hospital Columbia. Mi auto está estacionado en la puerta de ingreso. Continuará.